En una noche prohibida del invierno de 1989, en lo profundo de Durango, liberamos a 12 perros de presa contra algo que no debía existir. La leyenda lo llama hombre lobo, pero al ver las huellas, supimos que esa bestia tenía número de serie y origen militar. Al amanecer, helicópteros negros se llevaron los cadáveres destrozados de la manada y de la criatura para esconderlos en fosas comunes. El bosque quedó en silencio, oliendo a sangre, pólvora y secretos de Estado. Dicen que esa noche la manada venció al monstruo, pero nadie se atreve a contar lo que el gobierno hizo después para enterrar la victoria. Manuel Ortiz permanece sentado en la penumbra de su pequeña sala, con las manos temblorosas aferradas a una taza de café que hace tiempo perdió el calor, mientras la radio local escupe noticias sobre el hallazgo de fosas comunes en la carretera nueva. El locutor habla con ligereza sobre restos indígenas antiguos y rituales olvidados, una mentira oficial que golpea el pecho del anciano de 78 años con la fuerza de un martillo oxidado. Él sabe que esos huesos no pertenecen a civilizaciones perdidas, sino a los hombres y animales que marcharon bajo sus órdenes hacia la garganta del diablo en el invierno de 1989. La verdad se le ha incrustado en la garganta como una astilla infectada durante décadas, y el peso de su silencio se ha vuelto insoportable ahora que la tierra ha decidido vomitar las evidencias que él mismo ayudó a ocultar bajo la presión de un sistema que jamás valoró la vida humana. A finales de los años 80, la vida en la frontera entre Durango y Sinaloa no se regía por las leyes escritas en la capital, sino por la supervivencia del más apto y la lealtad ciega al patrón que pagaba la nómina. Manuel no era un militar con medallas ni un héroe de guerra, sino el capataz general de una hacienda ganadera inmensa, un hombre forjado en la dureza del trabajo de campo y la disciplina inquebrantable de quien debe domar bestias y hombres por igual. Su existencia se definía por las largas jornadas a caballo, el conteo meticuloso de las cabezas de ganado y la administración de una soledad que se extendía por kilómetros de terreno agreste. No había espacio para la debilidad ni para las fantasías. Su mundo era de tierra, sangre, sudor y el cumplimiento estricto de las órdenes que llegaban desde la casona principal, sin cuestionar jamás las consecuencias morales de su obediencia absoluta. La geografía del municipio de San Dimas era, en aquel entonces, un laberinto verde y traicionero de cañones profundos y bosques de coníferas tan antiguos que la luz del sol apenas lograba tocar el suelo cubierto de agujas de pino. El invierno de aquel año había descendido con una crueldad particular, cubriendo la sierra con una neblina perpetua que transformaba los árboles en espectros vigilantes y congelaba el aliento antes de que pudiera escapar de los labios. No se trataba del silencio pacífico de la naturaleza descansando, sino de una quietud opresiva, cargada de una electricidad estática que erizaba la piel y sugería que el bosque no era un escenario pasivo, sino un organismo vivo y hostil que rechazaba activamente la intrusión humana. Cada crujido de una rama o el aullido lejano del viento sonaba como una advertencia gutural para aquellos forasteros que osaban adentrarse demasiado en sus dominios prohibidos. La rutina en la hacienda era un mecanismo de relojería oxidado pero funcional, donde cada vaquero conocía su lugar y el precio de cometer un error en una zona tan alejada de la civilización y de la ayuda médica. Manuel supervisaba a su cuadrilla con una mirada severa, imponiendo un respeto ganado a pulso, asegurándose de que los cercos estuvieran firmes y de que el ganado no se dispersara hacia las barrancas donde la muerte aguardaba en forma de despeñaderos. El aislamiento geográfico fomentaba una especie de reclusión psicológica. Los hombres hablaban poco, comunicándose más con gestos y miradas que con palabras, compartiendo el peso de una soledad compartida frente al fuego nocturno. No había distracciones modernas, solo el vasto cielo estrellado que parecía aplastarlos y la sensación constante de ser observados por algo que habitaba en la oscuridad, más allá del círculo de luz que proyectaban sus fogatas. A pesar de su pragmatismo de hierro, Manuel no podía ignorar del todo los murmullos supersticiosos que circulaban entre los peones locales y los habitantes de los poblados cercanos, quienes evitaban ciertas áreas de la sierra tras el ocaso. Hablaban de sombras que se movían contra el viento y de animales que aparecían despedazados sin rastro de depredadores conocidos, pero el capataz
siempre desestimaba esos cuentos como fantasías de gente ociosa o borracha. Para él, el miedo era una herramienta útil para mantener a los hombres alerta, pero nunca una razón para detener el trabajo o cambiar las rutas establecidas por la gerencia. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, una pesadez atmosférica que se asentaba en el estómago y que contradecía su lógica racional, sugiriendo que la ignorancia de los lugareños ocultaba una sabiduría ancestral basada en el terror puro y duro. El orgullo de la operación y la única compañía en la que Manuel confiaba plenamente era su jauría de 12 perros de caza, una mezcla formidable de filas brasileños y perdigueiros entrenados para no retroceder ante nada. Eran animales magníficos, máquinas de músculo y dientes diseñadas para rastrear pumas y proteger el ganado, cuya lealtad hacia el capataz era absoluta y cuya ferocidad era legendaria en toda la región serrana. Manuel los trataba con una mezcla de cariño rudo y respeto profesional, reconociendo en ellos a los verdaderos guardianes de aquel infierno verde, capaces de detectar amenazas mucho antes que cualquier humano. Verlos descansar con sus cuerpos llenos de cicatrices y sus respiraciones acompasadas le daba una falsa sensación de seguridad, creyendo arrogantemente que no existía nada en esos montes que 12 bestias asesinas no pudieran despedazar en cuestión de segundos si recibían la orden de ataque. Las noches previas al evento transcurrieron con una normalidad engañosa, marcadas por el descenso brutal de la temperatura y el confinamiento voluntario de los hombres en las barracas de madera que crujían con el viento. El olor a leña de encino quemada y tabaco barato impregnaba el aire viciado del interior, creando un refugio precario contra la inmensidad oscura que se extendía al otro lado de las ventanas empañadas por el calor corporal. Manuel pasaba esas horas revisando inventarios y limpiando su rifle 30-30, un ritual mecánico que le permitía mantener la mente ocupada y alejada de la sensación de inquietud que le provocaba el aullido incesante de la ventisca. Era un hombre que valoraba el orden y el control, y la idea de que algo pudiera estar acechando fuera de su supervisión le resultaba irritante, una mancha en su historial de eficiencia que debía ser corregida. En la soledad de su pequeña oficina, rodeado de mapas topográficos y listas de suministros, Manuel reflexionaba a menudo sobre la naturaleza de su trabajo y el costo personal de una vida dedicada a servir intereses ajenos en tierra de nadie. No tenía familia que lo esperara, ni hijos a quienes legar sus escasas posesiones. Su legado era el respeto temeroso de sus subordinados y la satisfacción del deber cumplido al final de cada temporada. Esta desconexión emocional lo había convertido en el candidato perfecto para lo que vendría, un hombre capaz de ejecutar órdenes difíciles sin pestañear y de guardar secretos que romperían la mente de alguien más sensible. Sin saberlo, su perfil psicológico, endurecido por años de aislamiento y rigor, lo estaba preparando para convertirse en el único testigo capaz de soportar la visión del horror que ya estaba reptando hacia ellos. El cambio en el ambiente comenzó de manera casi imperceptible, no con un estruendo, sino con una alteración sutil en los patrones naturales que solo alguien con décadas en el monte podría detectar. Los pájaros dejaron de cantar mucho antes del atardecer, y los grillos, que solían formar una orquesta ensordecedora al caer la noche, enmudecieron repentinamente, dejando un vacío acústico que resultaba ensordecedor. Incluso el ganado, normalmente plácido y estúpido, comenzó a mostrar signos de nerviosismo colectivo, agrupándose en las esquinas de los corrales con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Manuel observó estos cambios con el ceño fruncido, saliendo al porche para escudriñar la línea de árboles, sintiendo en la nuca la mirada de algo que evaluaba la fortaleza de sus defensas con una inteligencia fría y calculadora. La última noche antes del descubrimiento fue la más silenciosa de todas, una calma sepulcral que parecía presagiar el colapso inminente de la realidad tal como la conocían en la hacienda. Manuel se acostó vestido, con las botas puestas y el arma al alcance de la mano, incapaz de conciliar el sueño, mientras escuchaba el sonido de su propia respiración y el latido rítmico de su corazón en los oídos. Afuera, la niebla había bajado de las cumbres para devorar los corrales y los establos, borrando el mundo conocido y dejando solo una blancura lechosa y densa, donde las formas se desdibujaban y las distancias se volvían engañosas. Fue en ese limbo sensorial, justo antes del amanecer, cuando la certeza de que la soledad había terminado se instaló en su mente. Ya no estaban solos en la montaña, y lo que, sea que hubiera llegado, no traía intenciones de paz ni de convivencia. La mañana rompió el silencio no con la luz del sol, sino con los gritos frenéticos de un peón que descubrió la carnicería en el potrero norte, una visión que heló la sangre de todos
años en la hacienda. Manuel llegó al lugar para encontrarse con una escena que desafiaba toda lógica ganadera. 3 sementales premiados, animales de inmenso poder y masa muscular, yacían esparcidos como juguetes rotos sobre el pasto escarchado. No se trataba simplemente de muerte, sino de una exhibición grotesca de dominio, un cuadro macabro donde cuerpos de media tonelada habían sido arrastrados y manipulados con una facilidad imposible. El vapor se elevaba de los cadáveres mezclándose con la neblina matutina, cargando el aire con un olor metálico y denso, a sangre derramada que recubría la garganta. Manuel desmontó, sus botas crujiendo en la tierra congelada, sintiendo un nudo frío apretarse en su estómago, una advertencia primitiva de que las reglas de la naturaleza habían sido reescritas violentamente esa noche. Al acercarse al cadáver más cercano, el horror se reveló en los detalles de la mutilación, ejecutada con una precisión que bordeaba lo quirúrgico, pero conservaba una brutalidad salvaje. La caja torácica del toro había sido abierta de par en par, las costillas partidas hacia afuera como ramas secas, exponiendo la cavidad vacía donde los órganos vitales habían sido extraídos con eficiencia aterradora. No había marcas de mordidas típicas de lobos o pumas, ni el desgarro caótico asociado a los carroñeros. Las incisiones eran limpias, casi deliberadas, hechas por algo con conocimiento anatómico. Manuel tocó el borde de una herida, sus dedos callosos temblando levemente, reconociendo que ningún animal nativo de esas sierras poseía la destreza manual o la fuerza pura requerida para infligir tal daño. La falta de sangre en el suelo circundante sugería que la criatura había comido con cuidado, tratando a la bestia masiva no como una pelea sino como un simple almuerzo. Una oleada de náuseas, agudas y ácidas, subió por el esófago de Manuel, no por la sangre, sino por la realización de lo que esta violencia específica implicaba en su memoria. Aquello activó un recuerdo sensorial que había enterrado bajo años de mezcal y trabajo duro, un flashback a rumores susurrados en cantinas militares sobre cosas que habitaban en los rincones oscuros del país. El aire alrededor de los cuerpos olía débilmente a algo químico, una mezcla de azufre y amoníaco rancio que picaba en las fosas nasales y hacía llorar los ojos involuntariamente. Se miró las manos, esperando verlas temblar, luchando contra el impulso de volver a subir a su caballo y cabalgar hasta que las montañas fueran solo una línea en el horizonte. Pero el capataz en él, el hombre responsable de la seguridad del rancho, lo obligó a quedarse, anclando sus pies al suelo ensangrentado mientras sus instintos gritaban que huyera. La llegada del patrón, un hombre de números y arrogancia citadina, rompió la atmósfera pesada con gritos de indignación sobre pérdidas financieras y supuesta incompetencia del personal. Él no veía el terror en las heridas antinaturales, solo veía pesos sangrando en la tierra, acusando a Manuel de permitir que cuatreros o la negligencia destruyeran su inversión millonaria. La orden fue ladrada con la crueldad casual de alguien que nunca ha enfrentado a un depredador real. Cazar a lo que hizo esto y traer una cabeza, o empacar sus cosas y largarse de la hacienda para siempre. Manuel intentó explicar las anomalías, el olor, la fuerza imposible requerida, pero sus palabras fueron tragadas por la furia del jefe. Asintió lentamente, aceptando el comando como una sentencia de muerte, sabiendo que explicar lo inexplicable a un hombre cegado por la avaricia era un ejercicio inútil que solo desperdiciaría luz diurna. Quedando solo con la carnicería, Manuel se arrodilló para examinar el lodo cerca de la línea de árboles, buscando la firma del asesino entre el pisoteo caótico del ganado aterrorizado. Lo que encontró hizo que su sangre se enfriara, una serie de impresiones hundidas profundamente en el barro semicongelado, parecidas a la huella de un oso grande, pero grotescamente distorsionadas. Los rastros mostraban dedos alargados, demasiado largos para cualquier úrcido, terminando en marcas de garras que habían surcado la tierra con la fuerza de picos de acero. Pero el detalle más perturbador era la sugerencia de una estructura prensil, un talón y arco que insinuaban un andar bípedo que cambiaba a una carrera de 4 patas. Era una contradicción biológica, una huella que no pertenecía a ningún libro de taxonomía, confirmando su oscura sospecha de que trataban con una aberración, un intruso de una evolución de pesadilla. Regresando a las barracas, Manuel se movió con la eficiencia mecánica de un soldado, preparándose para una misión que sabe podría ser la última de su carrera. Seleccionó a Mina Macintosh
4 hombres, no los más valientes, sino los más disciplinados, vaqueros que sabían disparar y, más importante, seguir órdenes sin hacer preguntas estúpidas. Vio la vacilación en sus ojos cuando les informó, las miradas compartidas de inquietud que delataban su conocimiento de las leyendas locales que él siempre había despreciado. Los armó con los mejores rifles que tenía el rancho, Winchester 30-30 y escopetas de doble cañón, armas diseñadas para venados y ladrones de ganado, sintiendo el peso inadecuado del acero en sus manos. No hubo discurso de aliento, solo la distribución sombría de municiones y el entendimiento silencioso de que iban a defender su sustento contra algo que desafiaba su comprensión del mundo salvaje. La preparación de los perros fue el momento en que la fachada de normalidad realmente comenzó a resquebrajarse para todos los presentes en el corral. La jauría, usualmente una tormenta caótica de ladridos y emoción ante la vista de los rifles, estaba extrañamente apagada, moviéndose alrededor de las piernas de Manuel con las colas metidas entre las patas. Incluso el moro, el macho alfa del grupo, un veterano lleno de cicatrices de inmemorables cazas de jaguar, gimió bajo en su garganta, negándose a mirar hacia la línea del bosque. Manuel tuvo que usar su fuete, chasqueándolo contra el suelo, para forzarlos a subir a la camioneta, odiándose a sí mismo por anular sus instintos de supervivencia con su autoridad. Los perros sabían lo que había allá afuera, sus sentidos superiores captando las feromonas de muerte que los humanos no podían detectar, y su renuencia era una advertencia más potente que cualquier grito. El convoy partió cuando el sol alcanzaba su cenit, fallando en calentar el aire que parecía volverse más frío con cada metro de altitud ganado hacia la sierra. Dejando la seguridad cuidada de los pastizales, el paisaje se transformó rápidamente, los campos abiertos cediendo ante el abrazo claustrofóbico del bosque de coníferas de altura. La transición fue física y psicológica. El mundo organizado de cercas y caminos se disolvió en una maraña caótica de raíces y sombras donde las reglas humanas ya no aplicaban. Manuel conducía la camioneta líder, sus nudillos blancos sobre el volante, viendo cómo la línea de árboles se los tragaba enteros, sintiendo como si estuvieran entrando en las fauces de una bestia. La estática de la radio siseó, cortando el último lazo con la civilización, dejándolos aislados en un silencio que se sentía pesado, vigilante y preñado de intenciones maliciosas. Al abandonar los vehículos y continuar a pie hacia la espesura, la opresión sensorial del bosque se convirtió en un peso tangible sobre sus hombros tensos. La niebla aquí era más espesa, aferrándose a su ropa y amortiguando el sonido de sus botas, creando la sensación de moverse a través de un paisaje onírico y peligroso. Los pinos gigantes bloqueaban el cielo, sumiendo al grupo en un crepúsculo perpetuo que distorsionaba la percepción de profundidad y hacía que cada sombra pareciera una figura agazapada. Manuel lideraba el camino, sus ojos escaneando la periferia, notando cómo el ruido ambiental del bosque había desaparecido por completo. Ni pájaros, ni roedores, nada. Era una zona muerta, un radio de terror proyectado por el depredador alfa que estaban rastreando, un silencio que gritaba que el rey de esa montaña estaba despierto y consciente de su intrusión. Encontraron la primera señal del paso de la criatura a 2 kilómetros. Barranca arriba, una marca que detuvo al grupo en seco y les robó el aliento. Un pino masivo, grueso como un barril, mostraba surcos paralelos profundos en su corteza, desnudando la madera hasta la pulpa blanca y cruda debajo. Los rasguños estaban ubicados a casi 3 metros del suelo, una altura que hizo que los hombres intercambiaran miradas aterrorizadas, calculando mentalmente el tamaño de un animal capaz de alcanzar eso sin saltar. Hebras de pelo grueso y oscuro estaban pegadas en la savia que manaba de las heridas, pelo que parecía enfermo y fibroso, como alambre viejo y sucio. Manuel tocó la resina pegajosa, dándose cuenta de la frescura de la marca. La criatura había estado ahí hacía apenas unas horas, tal vez marcando su territorio o afilando sus garras en anticipación al conflicto. Parado frente a ese árbol marcado, Manuel sintió una fractura en su mente, una intrusión repentina de recuerdos reprimidos de una vida que creía haber dejado atrás. La vista de las marcas de garras activó un recuerdo somático de una operación clasificada en el sur años atrás, donde había visto destrucción similar en una selva que no debía existir en los mapas. El soldado dentro de él, la persona que había enterrado bajo la apariencia de un capataz humilde, arañó su camino hacia la superficie, trayendo consigo la lógica fría del combate táctico. Ya no era solo un vaquero cazando un oso, era un combatiente entrando en una zona de aniquilación, su ritmo cardíaco estabilizándose en un ritmo de combate. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba compartimentado, combustible para un enfoque
enfoque que hacía su visión más aguda y su empatía totalmente nula. El comportamiento de los perros se deterioró rápidamente a medida que se adentraban más en el valle sombrío, transformándose de la renuencia al pánico absoluto e incontrolable. Se negaban a rastrear, tirando de sus correas con fuerza desesperada, algunos orinándose incontrolablemente, mientras el olor del depredador se volvía más fuerte en el aire estancado. El gimoteo de la jauría era un sonido patético que rascaba los nervios de los hombres, erosionando su confianza con cada paso que daban hacia la oscuridad. Estos eran animales que cargarían contra un jabalí herido sin dudarlo, pero ahora estaban reducidos a despojos temblorosos, sus ojos rodando en blanco con terror puro. Manuel sabía que empujarlos más era cruel, pero necesitaba sus narices, necesitaba que fueran el sistema de alerta temprana que salvaría a sus hombres, sacrificando su bienestar por la ventaja táctica. El crepúsculo descendió sobre la barranca con la velocidad de un párpado cerrándose, robándoles la poca visibilidad que tenían y convirtiendo el bosque en un paisaje monocromático. Se vieron forzados a acampar en un pequeño claro rodeado de rocas afiladas, una posición defensiva que se sentía más como una trampa que como un santuario seguro. La temperatura se desplomó aún más, mordiendo a través de sus chamarras gruesas, pero nadie se atrevió a encender un fuego grande, temerosos de atraer atención indeseada. Se sentaron en un círculo cerrado, las armas apuntando hacia afuera, la oscuridad presionando contra sus espaldas como un peso físico insoportable. Manuel podía escuchar la respiración entrecortada de sus hombres, el sonido del miedo echando raíces en sus pulmones, sabiendo que la noche pertenecía a la criatura y que estaban invadiendo su comedor. Entonces llegó el olor, transportado en un cambio repentino de viento que sopló desde las crestas superiores del cañón directamente hacia su campamento vulnerable. Era el mismo hedor de los toros muertos, pero intensificado 100 veces, una peste espesa y empalagosa a carne podrida, azufre y amoníaco concentrado que hacía arder los ojos. Era biológico pero incorrecto, el aroma de una infección hecha manifestación física, provocando una arcada violenta en uno de los vaqueros más jóvenes que vomitó silenciosamente en los arbustos. El olor era una declaración de presencia, un arma psicológica que asaltaba sus sentidos antes de que el enemigo fuera siquiera visible. Manuel apretó su agarre en el rifle, reconociendo el almizcle de un depredador que no se lavaba, una criatura que vestía el hedor de sus matanzas anteriores como un manto de intimidación. En esa oscuridad sofocante, la negación que había sostenido al grupo finalmente se hizo añicos, reemplazada por la certeza fría y dura de su situación mortal. Manuel miró a sus hombres y vio la realización reflejada en sus ojos muy abiertos. No estaban cazando un jaguar, un oso o cualquier animal de Dios. El tamaño de las huellas, la falta de carroñeros, el silencio antinatural y el hedor químico pintaban una imagen de una monstruosidad que pertenecía a las pesadillas. El escepticismo de la mañana parecía un recuerdo lejano, una broma tonta que se habían jugado a sí mismos para sentirse seguros. Estaban solos con una aberración biológica, algo que había sobrevivido o escapado, y Manuel supo con el corazón hundido que sus rifles podrían ser juguetes contra lo que venía. El clímax de su rastreo los llevó no a una guarida, sino a un cuello de botella estrecho en el cañón, un lugar donde los acantilados subían rectos a ambos lados. Aquí, el silencio era absoluto, un vacío donde incluso el viento parecía tener miedo de entrar, y los perros se pusieron completamente rígidos, mirando hacia la negrura. Manuel se dio cuenta demasiado tarde de que el rastro no había sido difícil de seguir porque fueran buenos rastreadores, sino porque estaban siendo guiados deliberadamente. La criatura no había huido, los había atraído a esta caja de la muerte, usando su propia agresión y confianza estúpida contra ellos. El cazador se había convertido en la presa, y mientras un gruñido bajo y vibrante resonaba desde las sombras, vibrando en sus cajas torácicas, Manuel quitó el seguro de su rifle, sabiendo que la emboscada había comenzado. El gruñido que vibró en la garganta del cañón actuó como una llave, oxidada girando en la cerradura de la mente de Manuel, abriendo de golpe una puerta que él había mantenido sellada con litros de alcohol y décadas de negación obstinada. Ese sonido, una mezcla antinatural de siseo reptiliano y rugido de mamífero, no pertenecía a la fauna de Durango. Era la firma acústica de un pasado que creía enterrado en fosas clandestinas al sur del país. De repente, la sierra helada se desvaneció y fue reemplazada por el calor sofocante de una selva tropical en los años Indos 70, donde un joven Manuel uniformado y sin nombre formaba parte de una unidad de contención biológica. El recuerdo lo golpeó
golpeó con la fuerza de un trauma físico, el sudor picando en los ojos, el peso del lanzallamas en la espalda y la orden terminante de quemar todo lo que se moviera dentro del perímetro de cuarentena marcado por los oficiales de inteligencia. En aquellos años oscuros de la Guerra Sucia, las misiones no aparecían en los registros oficiales y los enemigos no siempre eran guerrilleros humanos, sino lo que los informes clasificados denominaban abloes, anomalías biológicas de origen errático. Manuel recordó la primera vez que vio uno de esos cadáveres sobre una mesa de metal en una carpa médica improvisada, una masa de músculo y hueso que desafiaba la taxonomía, creada no por la naturaleza, sino por errores en programas experimentales o mutaciones provocadas por vertidos tóxicos en zonas rurales olvidadas. No eran demonios ni nahuales, como gritaban los pobladores, aterrorizados antes de ser desalojados. Eran depredadores evolutivos, máquinas de matar diseñadas por accidente, con metabolismos acelerados que requerían cantidades obscenas de proteína fresca. La misión nunca fue estudiar ni capturar, sino erradicar y esterilizar la zona con fuego, asegurando que el secreto de su existencia se convirtiera en ceniza y humo negro que se elevaba hacia el cielo indiferente. El horror de esas memorias no residía solo en la violencia de las criaturas, sino en la frialdad burocrática con la que el gobierno manejaba la situación, tratando la vida humana como un recurso desechable en la ecuación del encubrimiento. Manuel revivió la sensación de la ceniza pegándose a su piel, el olor a carne quemada que impregnaba los uniformes durante semanas y las miradas vacías de sus compañeros, hombres que habían envejecido 20 años en una sola noche. Aprendió entonces que la verdad es frágil y que el silencio se compra con miedo o se impone con plomo. Vio cómo se amenazaba a familias enteras para que olvidaran lo que habían visto, cómo se reescribían los informes de autopsia para culpar a ataques de animales comunes o accidentes. Él había sido un engranaje eficiente en esa maquinaria de olvido, un ejecutor que dormía tranquilo creyendo que hacía lo necesario por la seguridad nacional, sin saber que el karma eventualmente lo encontraría en su propia casa. De vuelta en el presente, en la garganta helada de San Dimas, la realidad del pasado se superpuso a la pesadilla actual, confirmando que el horror no había desaparecido, solo había cambiado de código postal y de clima. El olor que saturaba el aire, esa mezcla distintiva de amoníaco y descomposición, era idéntico al que recordaba de las selvas del sur, una huella olfativa que disparó todas sus alarmas internas de supervivencia. Manuel comprendió con una claridad aterradora que la hacienda no estaba siendo atacada por una bestia perdida, sino que se había convertido en un coto de caza para algo que el sistema había fallado en destruir, o peor aún, había liberado intencionalmente para probar sus capacidades en un entorno diferente. La rabia comenzó a desplazar al miedo en su pecho. Se dio cuenta de que él y sus hombres no eran cazadores, eran el cebo vivo en un experimento de control de plagas no autorizado. La marcha continuó, pero el ritmo cambió. Manuel ya no buscaba huellas en el suelo, sino que escaneaba las copas de los árboles y las grietas en las paredes de roca, sabiendo que estas criaturas utilizaban la verticalidad para emboscar. Los vaqueros, ajenos a la historia secreta que su capataz cargaba, interpretaban su cambio de actitud como locura o pánico, susurrando entre ellos sobre la posibilidad de dar media vuelta y abandonar esa misión suicida. Sin embargo, el miedo a desobedecer a Manuel, combinado con la sensación de que algo ya les había cortado la retirada, los mantenía avanzando en una formación cerrada y temblorosa. El bosque se había transformado en una arquitectura hostil, donde cada sombra alargada por la luna parecía ocultar extremidades contorsionadas y ojos que reflejaban la luz con una luminiscencia roja, propia de animales nocturnos modificados para la visión perfecta en la oscuridad total. El hallazgo de los restos de un venado cola blanca, colgado grotescamente en la horqueta de un encino a 4 metros de altura, sirvió como la primera prueba irrefutable para el resto del grupo de que las reglas naturales no aplicaban aquí. El animal no había sido devorado, había sido desollado con una fuerza bruta que arrancó la piel en tiras largas, dejando la carne expuesta al frío como una advertencia macabra o un trofeo de territorio. La sangre había goteado sobre las rocas inferiores, formando un charco negro y congelado que los perros olfatearon antes de recular con gemidos agudos, sus colas metidas tan adentro que tocaban sus vientres. No había marcas de dientes en los huesos, solo fracturas por compresión, indicando que el depredador tenía manos capaces de triturar el esqueleto de su presa con un simple apretón, una característica biomecánica que Manuel recordaba con náuseas de los informes de inteligencia. La tensión en el grupo alcanzó un punto de ruptura cuando uno de los vaqueros más jóvenes, un muchacho de apenas 20 años llamado Beto,
comenzó a llorar en silencio, sus nervios destrozados por la atmósfera opresiva. El sonido de sus sollozos ahogados parecía amplificarse en el silencio del cañón, convirtiéndose en un faro acústico para cualquier cosa que estuviera acechando en las proximidades. Manuel lo agarró por el hombro con fuerza, clavándole los dedos hasta que el dolor cortó el llanto, mirándolo a los ojos con una intensidad que transmitía un mensaje claro: el ruido es muerte. No había espacio para la compasión en ese momento. La cadena de mando se mantenía por pura intimidación, y Manuel sabía que si el pánico se contagiaba, la masacre sería total antes de que pudieran disparar una sola bala. Fue entonces cuando escucharon el sonido de nuevo, pero esta vez no fue un gruñido, sino una imitación distorsionada y burlona de un silbido humano, el mismo silbido que los vaqueros usaban para llamar al ganado. La criatura estaba jugando con ellos, demostrando una inteligencia mimética que heló la sangre de Manuel. Recordaba los reportes sobre habloes capaces de replicar sonidos para atraer presas, una adaptación evolutiva aterradora. Los hombres se miraron entre sí, pálidos como la cera, buscando al autor del silbido, incapaces de procesar que una bestia pudiera burlarse de sus códigos de comunicación. La barrera entre el hombre y el animal se disolvió, dejándolos expuestos a una entidad que no solo era más fuerte, sino que entendía cómo manipular su psicología, convirtiendo su entorno familiar en una trampa de espejos deformantes. Manuel alzó su rifle, apuntando hacia la oscuridad densa, donde los árboles se cerraban como barrotes de una celda, sintiendo cómo el peso del arma se convertía en una extensión de su propio cuerpo. Ya no era el capataz preocupado por el ganado, era el soldado enfrentando al enemigo, su mente vacía de dudas, operando bajo la lógica binaria de matar o morir. Sabía que la criatura estaba cerca, podía sentir su mirada pesada sobre su nuca, evaluando la amenaza, calculando el ángulo de ataque con la paciencia de quien sabe que tiene toda la ventaja. La atmósfera se cargó de electricidad estática, el aire se volvió denso y difícil respirar, y los perros, en un último acto de desafío desesperado, formaron un círculo defensivo alrededor de los humanos, erizando el pelaje en una demostración fútil de bravura. De repente, el silencio se rompió con el sonido de ramas quebrándose violentamente, no en el suelo, sino arriba, en el dosel del bosque, indicando que la amenaza descendía sobre ellos como una lluvia de plomo. Una forma oscura y masiva se desprendió de las sombras superiores, aterrizando con un impacto sordo que hizo temblar el suelo a pocos metros de su posición, levantando una nube de polvo y agujas de pino. Por un segundo, la luz de la luna iluminó la figura agazapada, extremidades largas y musculosas cubiertas de piel sarnosa, una cabeza que no era ni de lobo ni de hombre, y una postura que irradiaba una potencia letal contenida. No hubo rugido de advertencia esta vez, solo el sonido húmedo de la respiración de la cosa y el clic metálico de 5 seguros de armas siendo liberados al unísono, marcando el inicio del fin. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La visión de la criatura paralizó a los hombres por una fracción de segundo, ese instante crucial en el que el cerebro lucha por clasificar lo que los ojos ven y falla miserablemente ante lo imposible. Manuel, sin embargo, no dudó. Su dedo se cerró alrededor del gatillo con la memoria muscular de 1000 disparos pasados, el estruendo del 30-30 rompiendo la noche y el destello del cañón iluminando brevemente la pesadilla encarnada frente a ellos. El proyectil impactó en la masa oscura, arrancando un aullido que sonó casi humano, lleno de sorpresa y dolor, pero la criatura no cayó. En su lugar, se lanzó hacia adelante con una velocidad borrosa. La batalla por la supervivencia había comenzado en el fondo de ese cañón olvidado, lejos de la ayuda de Dios o del gobierno, y Manuel sabía, con la certeza de los condenados, que la sangre que regaría esa tierra no sería solo la del monstruo. La violencia estalló como una granada en un cuarto cerrado. Los perros se lanzaron al ataque, una ola de furia canina chocando contra la muralla de músculo y garras de la bestia, creando una confusión de cuerpos y sonidos guturales. Los vaqueros disparaban a ciegas, el pánico erosionando su puntería, sus gritos mezclándose con los ladridos y los rugidos de la entidad que se movía entre ellos como un torbellino de destrucción. Manuel mantuvo su posición, recargando con manos firmes, buscando un tiro limpio en medio del caos, consciente de que cada segundo que pasaba, la jauría perdía efectivos y la criatura ganaba terreno. El olor a pólvora quemada se mezcló con el hedor de la bestia, creando el incienso de una ceremonia profana de muerte, mientras la noche se convertía en un matadero bajo la mirada impasible de las estrellas. En medio de la refriega, Manuel vio cómo el moro, su mejor perro, era levantado en el aire
aire y lanzado contra las rocas con un sonido repugnante de huesos rompiéndose, un sacrificio que compró unos segundos vitales para el grupo. La culpa le atravesó el pecho, más dolorosa que cualquier herida física, al ver morir a sus leales compañeros por una guerra que no era suya, pero transformó ese dolor en una concentración fría y asesina. No podía salvarlos a todos, tal vez no podría salvarse a sí mismo, pero juró en ese instante, entre fogonazos y sangre, que esa abominación no saldría viva del cañón para seguir matando. La responsabilidad histórica de su silencio pasado pesaba sobre él, y ahora, armado con un rifle viejo y rodeado de muerte, Manuel Ortiz estaba decidido a cerrar el ciclo de horror que había comenzado décadas atrás en las selvas del sur. La criatura, herida y furiosa, centró su atención en los hombres, reconociendo en ellos la verdadera amenaza detrás de los dientes de los perros, y sus ojos brillaron con una inteligencia malévola y vengativa. Se movía con una agilidad que contradecía su tamaño, esquivando disparos con movimientos espasmódicos, cerrando la distancia con zancadas que devoraban el terreno entre ella y los tiradores aterrorizados. Manuel gritó órdenes para mantener la formación, su voz ronca cortando el estruendo, intentando anclar a sus hombres en la realidad táctica antes de que el terror los hiciera correr y morir por la espalda. Sabía que la única oportunidad era el fuego concentrado, la fuerza bruta del plomo contra la biología aberrante, una apuesta desesperada en la oscuridad. Uno de los vaqueros, cegado por el miedo, cometió el error fatal de retroceder, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas, dejando un hueco vulnerable en la línea defensiva que la criatura explotó de inmediato. La bestia se abalanzó sobre el hombre caído con una brutalidad eficiente, ignorando las balas que le rozaban la piel, enfocada en eliminar al eslabón más débil con un golpe de sus garras masivas. El grito del hombre fue corto, ahogado por la sangre, una nota final en su vida que resonó en la conciencia de Manuel como una acusación directa de su fracaso como líder y protector. No había tiempo para el luto, solo para la acción. El sacrificio involuntario del vaquero había dejado a la criatura expuesta por un momento, un blanco estático sobre el cuerpo de su víctima. Manuel aprovechó esa ventana de oportunidad con la desesperación de quien juega su última carta, apuntando no al cuerpo, sino a la cabeza de la monstruosidad, rezando para que el calibre fuera suficiente. El mundo se redujo a la mira de hierro de su rifle y a la forma oscura que devoraba a su empleado. Todo lo demás desapareció en un túnel de visión borrosa y adrenalina. Apretó el gatillo, sintiendo el retroceso en su hombro magullado, viendo cómo el impacto sacudía la cabeza de la criatura, interrumpiendo su festín y volviendo su atención, llena de odio puro, hacia él. Ahora era personal. La bestia sabía quién era el alfa del grupo humano, y Manuel, sosteniendo la mirada de aquel horror biológico, aceptó el desafío final en el corazón oscuro de la Sierra de Durán. La munición se agotaba, los perros estaban diezmados y uno de sus hombres yacía muerto. La situación era catastrófica, pero en la mente de Manuel, extrañamente, había una calma absoluta, la paz del final del camino. Entendió que no saldrían de allí intactos, que el precio por descubrir la verdad oculta en esos montes se pagaría con sangre y trauma de por vida. La criatura se preparó para el salto final, sus músculos tensándose bajo la piel cicatrizada, y Manuel sacando su cuchillo de caza con la mano izquierda, mientras sostenía el rifle vacío con la derecha, se preparó para recibirla. La historia no terminaría con una huida vergonzosa, terminaría con acero, dientes y la voluntad inquebrantable de un viejo capataz que se negaba a ser otra estadística olvidada. El último pensamiento racional de Manuel, antes del choque, fue para las fosas comunes que descubrirían años después, para los huesos que serían mal etiquetados por burócratas mentirosos. Se prometió que si sobrevivía, su voz sería la que corregiría el registro, la que daría testimonio de la oscuridad que el gobierno alimentaba en los rincones perdidos de la patria. Con un grito que era mitad desafío y mitad plegaria, se lanzó al encuentro de la bestia, fusionando su destino con el de la criatura en una danza de muerte bajo los pinos testigos, mientras el eco de la batalla se perdía en la inmensidad indiferente de la noche serrana. La resolución de Mies, aquella noche de 1989, no fue una victoria heroica, sino una carnicería sucia y desesperada que terminó con el sonido húmedo de un cráneo destrozado a quemarropa y el silencio sepulcral que le siguió. Manuel recuerda el retroceso del rifle golpeando su hombro, el destello cegador en la oscuridad y cómo la masa de músculo y odio se desplomó finalmente, aplastando bajo su peso a dos de los perros que aún aferraban sus extremidades con mandíbulas cerradas por el rigor. Mortis instantáneo. No hubo vítores ni abrazos entre los sobrevivientes, solo
solo la respiración entrecortada de hombres quebrados psicológicamente y el gemido agónico de los animales heridos que pagaron el precio de la ignorancia humana. Al iluminar el cadáver con las linternas temblorosas, lo que vieron no era un animal de este mundo, sino una aberración de piel grisácea y anatomía distorsionada que exudaba un líquido negro y viscoso, confirmando que habían matado algo que la naturaleza nunca tuvo, la intención de crear. El amanecer trajo consigo no la luz redentora, sino el rugido de helicópteros militares sin matrícula que descendieron sobre el cañón como buitres de metal, alertados por la radiofrecuencia de emergencia que el patrón había activado. Hombres con trajes de protección biológica y armas automáticas acordonaron la zona con una eficiencia ensayada, empujando a los vaqueros a un lado con la culata de sus fusiles y tratándolos como contaminantes en su propia tierra. Manuel observó con impotencia cómo cargaban el cuerpo de la criatura en bolsas negras selladas al vacío, junto con los restos de sus perros leales, borrando cualquier evidencia física del sacrificio de esa noche. Un oficial de alto rango, con el rostro oculto tras gafas oscuras, se acercó a él y le dictó la versión oficial: un oso rabioso y un brote de enfermedad en el ganado. Cualquier desviación de esa historia resultaría en la desaparición permanente de él y de todos los testigos presentes. 3 décadas después, el viejo Manuel conduce su camioneta destartalada por las mismas carreteras serpenteantes, ahora pavimentadas pero igual de peligrosas, movido por la noticia de las excavaciones y la culpa que le ha carcomido las entrañas como un cáncer lento. Su cuerpo de 78 años es una prisión de artritis y dolor crónico, cada bache del camino enviando punzadas de fuego a través de su cadera y espalda, recordándole cruelmente que ya no es el hombre de hierro que subió a la sierra en los 80. Sin embargo, la rabia y la necesidad de verdad actúan como un combustible potente, empujándolo a desafiar las advertencias de su médico y la lógica de la autopreservación. Lleva en el asiento del copiloto no un rifle, sino una cámara fotográfica y un viejo revólver oxidado, herramientas patéticas para lo que teme encontrar, pero necesarias para el cierre que busca desesperadamente antes de morir. El acceso a la zona antigua está bloqueado por retenes de construcción y patrullas de la Guardia Nacional, una burocracia de uniformes y barreras de concreto que protege el secreto bajo la excusa del progreso y la infraestructura. Manuel utiliza su conocimiento de los viejos caminos de herradura, rutas olvidadas por los mapas modernos y los GPS, para infiltrarse en el perímetro, moviéndose con la lentitud exasperante de la vejez a través de matorrales que rasgan su ropa y piel. La vegetación ha recuperado el terreno con una venganza, ocultando senderos y puntos de referencia, pero la memoria muscular y el instinto de orientación permanecen intactos en su cerebro, guiándolo hacia la garganta del diablo. Cada paso es una batalla contra su propia fragilidad física y el miedo que resurge, un terror atávico que le susurra que hay puertas que nunca deberían volver a abrirse. Al llegar al borde del cañón, la vista de la maquinaria pesada abandonada por el fin de semana le provoca un escalofrío. Las excavadoras amarillas parecen insectos gigantes devorando la tierra sagrada, donde sus perros derramaron su sangre. El paisaje ha sido violado, la tierra abierta en cicatrices rojas que exponen estratos de roca y secretos enterrados, y el aire huele a diésel y polvo, enmascarando sutilmente ese otro olor antiguo de amoníaco y muerte. Manuel desciende con dificultad, apoyándose en un bastón improvisado, sintiendo cómo los fantasmas del pasado se materializan en las sombras alargadas del atardecer, observando su regreso con ojos invisibles. No busca confrontación, se dice. Asimismo, solo busca los huesos, la prueba tangible de que lo que vivió no fue una alucinación colectiva inducida por el miedo y el aislamiento. En el fondo de la excavación, donde los ingenieros marcaron el hallazgo de los supuestos restos indígenas, Manuel encuentra la verdad expuesta a la intemperie, ignorada por ojos que no saben lo que ven. Entre la tierra removida sobresalen fragmentos de huesos que él reconoce íntimamente. La mandíbula de un fila brasileño, todavía con los dientes intactos que mordieron a la bestia, y restos humanos que llevan las marcas inconfundibles de garras cerradas. Pero hay más. Al remover el polvo con sus manos desnudas y temblorosas, descubre cráneos que no son caninos ni humanos, estructuras óseas alargadas y deformes que los arqueólogos del gobierno seguramente clasificaron como anomalías o fauna pleistocénica para evitar preguntas incómodas. La evidencia de la batalla está ahí, gritando en silencio, una cápsula del tiempo de violencia que el progreso ha desenterrado sin querer, exponiendo la negligencia criminal del Estado. Mientras documenta el hallazgo con su cámara, el flash iluminando brevemente la fosa macabra, un sonido familiar detiene su
su corazón y congela la sangre en sus venas esclerosadas. No es el viento, ni el asentamiento de la tierra. Es un chasquido rítmico, seguido de una respiración profunda y húmeda que proviene de la oscuridad de un túnel de drenaje pluvial recién descubierto por las máquinas. El olor golpea sus fosas nasales con la fuerza de un golpe físico, esa mezcla inconfundible de azufre y carne podrida, más intenso y concentrado que hace 30 años. Manuel comprende con horror que la excavación no solo desenterró huesos viejos, sino que abrió la entrada a un sistema de cuevas que había permanecido sellado, o peor aún, que había servido de refugio para lo que sea que sobrevivió a la purga militar de los 80. El miedo, puro y paralizante, amenaza con derribarlo, pero la curiosidad mórbida y el fatalismo de quien sabe que está en el tiempo de descuento lo impulsan a acercarse a la boca del túnel. Enciende su linterna, el haz de luz cortando la negrura densa, y lo que revela al final de la galería lo hace retroceder con un grito ahogado en la garganta. No hay una criatura solitaria escondida en la oscuridad. Hay nidos, estructuras hechas de hueso y desechos industriales, y marcas frescas en las paredes que indican una actividad reciente y constante. La cosa no era un espécimen único que escapó de un transporte. Era parte de una población que se adaptó, que aprendió a vivir bajo los pies de la civilización, alimentándose de lo que caía por las grietas del mundo humano. De la oscuridad emergen dos ojos que reflejan la luz con un brillo rojo y maligno, seguidos por una silueta que Manuel reconoce con cada fibra de su ser traumatizado, aunque ahora parece más grande, más vieja o tal vez evolucionada. La criatura se arrastra hacia la luz, su piel cubierta de cicatrices y parches de mojo, moviéndose con una confianza que sugiere que ella es la dueña absoluta de ese inframundo de concreto y tierra. No ataca de inmediato, se detiene, olfateando el aire, reconociendo quizás la firma química del hombre que mató a Sukin hace décadas, o simplemente evaluando la amenaza de este intruso anciano y frágil. Manuel levanta su revólver, sabiendo que las balas son inútiles contra tal monstruosidad, pero necesitando el peso del acero para mantener la cordura frente a la encarnación de sus pesadillas. El enfrentamiento no es una batalla de movimiento y fuerza como en el pasado, sino un duelo de miradas entre dos sobrevivientes de una guerra secreta y sucia. La criatura emite un gruñido bajo, un sonido que vibra en el pecho de Manuel y que parece comunicar una advertencia o una burla. Seguimos aquí. Manuel se da cuenta de que la bestia no tiene miedo porque sabe que es intocable, protegida por la ignorancia del mundo y la complicidad del silencio gubernamental. En ese momento, la criatura se alza sobre sus patas traseras, desplegando su altura completa, y Manuel ve en su torso marcas que parecen quemaduras de ácido o experimentos fallidos, confirmando su origen artificial y su dolorosa existencia. No es solo un depredador, es una víctima torturada que ha convertido su dolor en odio hacia todo lo vivo. Repentinamente, el sonido de sirenas y vehículos acercándose desde la carretera principal rompe el trance hipnótico del horror, señalando que la intrusión de Manuel ha sido detectada por la seguridad del perímetro. La criatura, demostrando una inteligencia táctica superior, retrocede lentamente hacia las sombras del túnel, sabiendo que la luz y los humanos armados son una molestia que debe evitar para proteger su colonia. Antes de desaparecer, lanza un último siseo hacia el anciano, una promesa de violencia futura que queda flotando en el aire viciado. Manuel se queda solo frente al abismo, con la cámara llena de pruebas que nadie creerá y el revólver inútil en la mano, entendiendo que su misión de limpieza es imposible de cumplir. La retirada es un calvario de dolor y frustración. Manuel escala la ladera del cañón mientras las luces de las patrullas barren la zona de excavación, buscando al intruso que activó los sensores. Se esconde entre los matorrales, abrazando la tierra fría, viendo cómo los soldados descienden no para investigar, sino para asegurar que el secreto permanezca enterrado, tal como lo hicieron hace 30 años. Escucha fragmentos de conversaciones, órdenes codificadas que mencionan contención de activos y protocolo de limpieza, confirmando sus peores sospechas. El gobierno sabe lo que vive ahí abajo y lo está gestionando, no eliminando. La carretera nueva no es infraestructura civil, es una tapadera, un acceso controlado para alimentar o monitorear a las bestias que habitan en las entrañas de la sierra. Al llegar a su camioneta, exhausto y cubierto de barro, Manuel siente que el peso de los años se duplica sobre sus hombros, aplastando cualquier esperanza de redención heroica o justicia pública. Mira las fotos en la pequeña pantalla digital de su cámara, imágenes borrosas de huesos y ojos rojos en la oscuridad, pruebas que para el mundo serán solo manchas y pareidolias, pero que para él son la validación de su infierno personal. Arranca
arranca el motor, sus manos temblando incontrolablemente, y conduce lejos de la zona cero, dejando atrás a los monstruos y a los hombres que los protegen. La batalla final no fue un tiroteo, sino la devastadora comprensión de que el mal no se destruye, solo se administra, y que él es solo un testigo irrelevante en un esquema de horror que supera su entendimiento. Durante el viaje de regreso, la mente de Manuel repasa cada detalle, conectando los puntos entre las desapariciones de migrantes en la región, el ganado mutilado que ocasionalmente aparece en las noticias y el hermetismo militar en la zona. Se da cuenta de que la plaga se ha expandido, utilizando los sistemas de drenaje y las minas abandonadas para moverse por debajo de los pueblos y ciudades, invisible para todos, menos para aquellos que saben dónde mirar. La culpa se transforma en un terror global. Ya no se trata de proteger su hacienda, sino de alertar a un mundo que duerme tranquilo sobre una cama de dinamita biológica. Él ha visto el rostro del futuro, y es un rostro sin ojos, lleno de dientes y hambre insaciable, esperando el momento adecuado para subir a la superficie. La llegada a su casa es solitaria y silenciosa, el refugio de un hombre que ha visto demasiado y que ya no encaja en la sociedad de los ciegos voluntarios. Se sienta en su sillón, con la cámara sobre la mesa, como un objeto maldito, y entiende que su vida ahora tiene un solo propósito: dejar constancia antes de que el tiempo o ellos lo silencien para siempre. No puede ganar la guerra física, sus huesos son demasiado viejos y sus reflejos demasiado lentos, pero puede iniciar una guerra de información, sembrando la duda y el miedo necesarios para que otros abran los ojos. La batalla en el bosque terminó en un empate técnico, pero la guerra por la memoria apenas comienza, y Manuel decide que su último acto será un grito de advertencia lanzado al vacío digital. La noche cae sobre San Dimas, envolviendo la casa de Manuel en la misma oscuridad que cubre la sierra y sus secretos reptantes, un manto negro que oculta tanto a las víctimas como a los depredadores. Él sabe que aquello sigue ahí afuera, reproduciéndose, aprendiendo y esperando, y que es solo cuestión de tiempo antes de que el equilibrio precario se rompa y la sangre vuelva a correr. Con esta certeza helada en el corazón, Manuel se prepara para escribir su testamento final, no de bienes materiales, sino de horror y verdad, aceptando su papel como el guardián de una historia que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan saber. El silencio ha terminado. La confesión debe ser completa, brutal y sin censura, porque el olvido es el arma más poderosa del enemigo. Manuel mira por la ventana hacia las montañas lejanas, siluetas negras contra un cielo sin estrellas, y siente una extraña conexión con la criatura que dejó en el túnel, un vínculo forjado en la violencia y el secreto compartido. Ambos son reliquias de un pasado que el mundo moderno intenta enterrar, monstruos a su manera, sobreviviendo en los márgenes de una realidad que los rechaza. Pero mientras la bestia tiene sus garras y su colonia, Manuel solo tiene su voz y su memoria, armas frágiles que decide afilar por última vez. Se sienta frente a la grabadora, aclara su garganta rasposa por el tabaco y los años, y se dispone a dictar la sentencia final sobre su propia existencia y el destino de aquellos que ignoran las advertencias de la tierra. Las luces de un vehículo militar pasan lentamente por la carretera frente a su casa, una advertencia silenciosa de que está siendo vigilado, de que saben que estuvo allí y que saben lo que vio. Manuel no apaga la luz ni se esconde. Permanece sentado, visible y desafiante, sabiendo que su tiempo se acaba y que el miedo ya no tiene utilidad. Ha regresado del infierno, ha visto al diablo a los ojos y ha sobrevivido para contarlo, aunque el precio sea su propia paz mental y tal vez su vida. La historia está completa en su cabeza, cada detalle grabado con ácido, y ahora, mientras el reloj marca las horas muertas de la madrugada, se prepara para entregar su legado al único juez que le importa. Tú, el que está escuchando esto. El círculo se ha cerrado. El joven capataz que subió a la montaña con arrogancia ha muerto, reemplazado por el anciano profeta del desastre que sabe que la verdadera amenaza no son los monstruos, sino los hombres que los alimentan. La excavación continúa, la carretera avanza y el tráfico fluirá sobre las tumbas de los inocentes y las guaridas de los culpables, una metáfora perfecta de la civilización construida sobre el horror. Manuel respira hondo, sintiendo el aire frío de la noche entrar en sus pulmones, saboreando el último momento de silencio antes de soltar la verdad que hará temblar los cimientos de su mundo. La batalla final no se libró con balas, sino con la decisión de no callar, y en esa elección, Manuel encuentra su única y verdadera victoria. El horror no terminó en 1989, ni terminará esta noche. Es una corriente subterránea que fluye debajo de nuestros pies, esperando una grieta para brotar. Manuel lo sabe, la criatura lo sabe, y el gobierno lo sabe. Ahora tú también lo sabes. La pregunta ya no es qué pasó en la sierra
sierra de Durango, sino qué está pasando ahora mismo debajo de tu ciudad, de tu calle, de tu casa. Y con ese pensamiento final, Manuel cierra los ojos, visualiza los rostros de sus perros muertos y comienza a hablar, rompiendo el sello de 30 años de oscuridad. Manuel coloca la vieja grabadora de casete sobre la mesa de madera rayada, el plástico crujiendo bajo la presión de sus dedos deformados por la artritis y los años de trabajo duro. La luz amarillenta de la lámpara de escritorio parpadea, creando sombras danzantes que parecen cobrar vida en las esquinas de la habitación, imitando las formas que vio retorcerse en la oscuridad del túnel. Sabe que esta cinta es su última voluntad y testamento, no de bienes materiales, pues no tiene nada de valor que legar, sino de una verdad radiactiva que ha envenenado su alma durante 3 décadas. La casa está en silencio, pero para él, el aire vibra con una estática invisible, la resonancia de una amenaza que ya no está confinada a la geografía lejana de la sierra, sino que ha echado raíces bajo los cimientos mismos de la civilización que pretende ignorarla. La realidad que Manuel describe con voz ronca y pausada no es la de un cuento de fantasmas para asustar niños, sino la de una invasión biológica silenciosa y metódica. Insiste en que aquellas criaturas no son demonios ni castigos divinos, sino el resultado de la arrogancia humana y la negligencia científica, organismos que aprendieron a sobrevivir en las grietas del sistema. Han dejado de ser simples depredadores de ganado para convertirse en oportunistas urbanos, utilizando la red de drenaje y los túneles del metro como nuevas arterias para su expansión territorial invisible. El horror ya no reside en el bosque virgen, sino en la posibilidad de que, justo ahora, debajo del asfalto caliente de cualquier ciudad, una colonia esté esperando pacientemente a que se apague la última luz para reclamar su turno en la cadena alimenticia. El anciano hace una pausa para tomar un trago de mezcal, el líquido quemando su garganta y disipando momentáneamente el sabor a bilis y miedo que tiene en la boca. Reflexiona con amargura sobre la maquinaria estatal que protege a estas abominaciones, no por empatía, sino por la fría necesidad de ocultar sus propios errores históricos y mantener el control social. Las carreteras nuevas, los puentes y las presas no son solo infraestructura, son sarcófagos de concreto vertidos apresuradamente sobre nidos activos, soluciones temporales que algún día se agrietarán bajo la presión de lo que crece abajo. Manuel entiende ahora que él nunca fue un guardián, sino un conserje involuntario en un zoológico de pesadilla, encargado de limpiar el desorden cuando las jaulas fallaban y de enterrar los cuerpos de los inocentes que tropezaban con la verdad. Mira sus manos, esas herramientas gastadas que una vez sostuvieron las riendas de caballos y el acero de rifles, y siente una punzada de culpa insoportable por los perros que dejó atrás en el cañón. Ellos fueron los únicos que mostraron un valor puro y sin adulterar, enfrentando al monstruo sin pedir explicaciones ni negociar salarios, movidos únicamente por la lealtad y el instinto de protección. En comparación, la humanidad le parece a Manuel una raza cobarde y cómplice, dispuesta a sacrificar a sus mejores amigos y a sus propios hijos con tal de no mirar a la oscuridad a los ojos. El sacrificio de El Moro y la Jauría no fue heroico, fue un desperdicio trágico en una guerra que estaba perdida antes de que se disparara la primera bala. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? La advertencia que Manuel lanza al micrófono es clara y directa, despojada de cualquier metáfora poética. Si escuchas ruidos en el sótano o rasguños detrás de las paredes, no asumas que son ratas o el viento. La adaptación evolutiva de estas cosas les ha permitido mimetizarse con los sonidos de la casa, ocultando su inmenso tamaño en espacios imposibles gracias a una estructura ósea flexible y grotesca. Te observan desde las rejillas de ventilación y desde los desagües pluviales, estudiando tus rutinas, aprendiendo tus horarios y esperando el momento de vulnerabilidad perfecta. La seguridad de tu hogar es una ilusión frágil, una puerta de madera y un cerrojo barato que no resistirán ni un segundo contra la fuerza bruta de algo diseñado para romper huesos de toro como si fueran palillos. El testimonio se vuelve más errático a medida que avanza la noche, con Manuel interrumpiendo su relato para escuchar sonidos que solo él percibe en el exterior de la vivienda solitaria. Está convencido de que no morirá de viejo en su cama, sino que ellos vendrán a finalizar el trabajo, ya sea los agentes de los trajes negros o las bestias que protegen. No hay paranoia en sus palabras, solo una aceptación estoica del destino de quien ha cruzado la línea prohibida y ha visto los engranajes sangrientos del mundo. Su desaparición será clasificada como natural o accidental, otro archivo cerrado en el registro civil, pero espera que esta grabación sobreviva como una semilla de duda en la mente de quien la encuentre.
encuentre. Manuel sabe que la carga de la prueba ahora recae sobre quien escucha su voz, transfiriendo la responsabilidad del silencio como quien pasa una enfermedad contagiosa o una maldición antigua. Ya no es solo su historia. Al escucharla, te has convertido en cómplice y testigo, y el conocimiento de la existencia de las criaturas te coloca en el mismo mapa de riesgo que a él. El bosque tiene ojos y oídos en todas partes, y ahora que sabes qué buscar, empezarás a ver las señales, las mascotas que desaparecen sin rastro, los olores químicos en la niebla matutina y las noticias de accidentes extraños que se olvidan demasiado rápido. La ignorancia era tu escudo, y Manuel, con su confesión final, te lo ha arrebatado para siempre, dejándote desnudo ante la verdad. El sonido de un vehículo deteniéndose en el camino de grava frente a su casa interrumpe la grabación, seguido por el golpe seco de puertas al cerrarse y el crujido de botas militares acercándose al porche. Manuel no se levanta, no busca el arma inútil ni intenta huir por la puerta trasera, simplemente suspira, un sonido largo y cansado que libera la tensión de 30 años de guardia solitaria. Sabe que el tiempo se ha agotado, que el ciclo de violencia ha llegado a su puerta para cobrar la deuda pendiente, y extrañamente siente alivio. Ya no tendrá que mentir, ya no tendrá que recordar el sonido de los huesos rompiéndose, ya no tendrá que ser el único hombre despierto en un mundo de sonámbulos felices. Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo. Mientras los pasos suben los escalones de madera de la entrada, Manuel dicta sus últimas instrucciones con la urgencia de quien sabe que le quedan segundos de libertad. No busquen su cuerpo, no pidan justicia a las autoridades y sobre todo, no vayan al cañón de San Dimas a buscar pruebas porque encontrarán un destino peor que la muerte. La única forma de ganar esta guerra es recordando, manteniendo viva la memoria de lo que habita en la oscuridad y enseñando a las próximas generaciones a temer a los lugares donde la luz no llega. La resistencia no es física, es mental, es negarse a aceptar la mentira oficial y mantener los ojos abiertos cuando el instinto grita que los cierres. La perilla de la puerta comienza a girar lentamente, el metal rechinando en el silencio absoluto de la sala, y Manuel fija su mirada en la entrada, su rostro iluminado por la última brasa de su cigarro. No hay miedo en sus ojos, solo una determinación fría y dura como el pedernal, la mirada de un capataz que ha cumplido su turno y espera el relevo. Se dirige a la grabadora una última vez, su voz bajando a un susurro conspiratorio, como si estuviera compartiendo el secreto final del universo contigo, el único amigo que le queda en este lado de la realidad. La criatura en el túnel y los hombres en la puerta son dos caras de la misma moneda, y él está a punto de ser gastado para que el sistema siga funcionando. Ellos creen que al matarme entierran la verdad, pero olvidan que la tierra no se traga los secretos, solo los guarda para vomitarlos cuando están maduros. Susurra Manuel, su voz firme a pesar de la inminencia del final. La puerta se abre de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado y sombras alargadas que se proyectan sobre el piso de madera, pero la grabación no captura gritos ni súplicas. Solo se escucha el sonido del viento, el ladrido lejano y fantasmal de un perro que podría ser el recuerdo de El Moro, y la respiración tranquila de un hombre que finalmente ha dejado de huir de su pasado. La cinta sigue girando, capturando el sonido del silencio que precede a la desaparición, un vacío acústico que pesa más que cualquier grito de terror. La última frase de Manuel queda suspendida en el aire magnético, una sentencia que resuena como un epitafio para él y una advertencia eterna para la humanidad sorda y ciega. No confíen en la paz del bosque ni en el silencio de la noche, porque lo que duerme bajo nuestros pies tiene hambre, tiene memoria y tarde o temprano despertará para reclamar lo que es suyo. Con un clic definitivo, la grabadora se detiene, dejando al oyente solo en la oscuridad de su propia habitación, preguntándose si el ruido que acaba de escuchar en su ventana es el viento, o si la historia de Manuel Ortiz acaba de empezar en su propia casa.